Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes todos bienvenidos a la Torre de los Lujanes, la sede de la Real Sociedad Económico-Matritense de Amigos del País. Han entrado ustedes por la puerta de la torre, que es la puerta civil más antigua de Madrid, según ha quedado acreditado hace unas semanas con un estudio de carbono 14, primer tercio del siglo XV. Bueno, hoy tenemos un tema apasionante, pero cuando uno tiene que presentar un asunto de este tipo, de este calibre, y no sabe por dónde empezar, recurre siempre al tema fácil de qué dice el diccionario, qué dice la RAE, qué es una inteligencia artificial. Y entonces, sí, claro, así, si uno se equivoca, pues se ha equivocado la RAE o se ha equivocado el diccionario, no se equivoca uno, ¿sabes? Y la inteligencia artificial dice textualmente, no quiero equivocarme, es un campo de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, percibir, resolver problemas y comprender el lenguaje, utilizando algoritmos para analizar datos, reconocer patrones y mejorar la experiencia. Yo me he quedado igual. Esto parece una definición tautológica, no me aporta nada. Yo añadiría a todo eso descrito que lo que hace, lo hace normalmente con mayor fiabilidad que el ser humano y, desde luego, con mucha mayor rapidez que el ser humano. Lo cierto es que no hay día en que no veamos las noticias de prensa, radio y televisión, cosas sorprendentes que han logrado hacer que la IA haga. Porque la IA no tiene naturaleza propia, es una máquina, es una herramienta, es un sistema. Hace lo que personas con dos piernas y dos manos le dicen que haga o que intente hacer. En materias de texto, imagen, vídeo, audio, los avances no dejan de sorprendernos y nos hacen esbozar a veces sonrisa de incredulidad cuando vemos a personajes políticos o actores haciendo, bailando o haciendo cosas que sabemos que no son ellos realmente, pero bueno, Dios mío, ¿dónde vamos a parar? Es lo que siempre decimos cuando vemos este tipo de imágenes. Lo cierto es que la IA, la inteligencia artificial, está cerca, está muy cerca de nosotros, mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que nos damos cuenta, pero tanto como para intervenir o formar parte de nuestra salud. En definitiva, ¿pondrían a cada uno de ustedes su vida en manos de una inteligencia artificial? Esta es una pregunta inquietante, preocupante, perturbadora e incluso alarmante, cuya posible respuesta, si es positiva, puede ser angustiosa y si es negativa, puede generar la sensación de oportunidad perdida o de oportunidad desperdiciada por parte del doliente o del paciente. Y es una pregunta que en cualquier caso va a intentar dar respuesta nuestra ponente en el día de hoy, doña Laura González de Rivera, que yo les podría contar muchas cosas de ella, pero lo haría torpe y mal, como suelo hacerlo. Por lo tanto, lo va a hacer Concha Galán, que seguro que lo hace mejor que yo. No me resta sino decirles que, por favor, como dice un muy querido amigo de esta sala, no olviden encender sus teléfonos móviles cuando acabe el acto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta Real Sociedad Matritense de Amigos del País. Hoy nos acompaña la periodista de investigación Laura González de Rivera, que nos trae un tema interesante y de plena actualidad, como ha señalado Luis, que es la inteligencia artificial y la conferencia con el título ¿Dejarías tu vida en manos de una inteligencia artificial? Pero vamos a conocer un poco a nuestra ponente. Laura nació en Canadá, en Quebec, y se graduó en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster de 3 años en la Escuela de Letras de Madrid y ha vivido en Canadá, México, India y en España. Es bilingüe en inglés y también habla francés. Comenzó a escribir sobre los derechos civiles en la sociedad digital en el año 1994 en la revista PC Actual, cuando aún era estudiante de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces no ha parado de publicar, tanto en revistas como en diarios, tanto españoles como extranjeros. Ha trabajado para la revista Muy Interesante, para la agencia SIN, para Público, para Interview, El Mundo o Marie Claire, por citar algunos medios. En México ha publicado en Tech Review, en Gato Pardo y El Milenio.
Sus reportajes se enfocan a temas como la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y los derechos humanos, obteniendo numerosos premios por su trabajo informativo. Actualmente es periodista independiente y sigue contribuyendo al periodismo científico y a la divulgación de temas de importancia para la sociedad. Recientemente ha recibido en 2025 el Premio de Periodismo de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental por su artículo sobre la toxicidad del cannabis y el Premio Transfier 2025 por su reportaje sobre guardias de tráfico espacial, otorgado en el marco del Foro Europeo de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrado en Málaga, sin olvidar al Premio Prismas Casa de las Ciencias al mejor artículo periodístico 2020 titulado La vida de los árboles, un artículo precioso que ya se lo he dicho a la autora, y el Premio Boehringer Ingelheim de Periodismo Medioambiental 2022, el de Comunicación Científica y OCSIP 2022, el de Periodismo Accenture 2020, el Platinum Award Latinoamericana 2020 y el Premio ESET de Periodismo sobre Seguridad Informática en el año 2019. Es editora en T Conversación España y cofundadora de Elemento 21, laboratorio de investigación y divulgación científica en nuestro país. Ha publicado un libro que está teniendo gran aceptación, según fuentes consultadas, titulado Esclavos del algoritmo, que viene a ser como un manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial. En este libro, fruto de años de investigación, Laura penetra en las profundidades de la inteligencia artificial y nos explica el impacto que tiene esta herramienta en nuestras vidas. En una entrevista realizada a la autora en Radio Nacional, me impactó una de sus respuestas cuando afirmó que con una fotografía la inteligencia artificial puede adivinar tu personalidad. El científico Stephen Hawking afirma que esta es probablemente lo mejor o lo peor que le suceda a la humanidad. Puede ser herramienta o puede ser amenaza. La utilización de la inteligencia artificial no siempre se realiza con fines éticos. Recuerdo un concurso de poesía donde uno de los ganadores reconoció que había utilizado la herramienta ChatGPT para completar su poema. Premio que debió quedar invalidado, ya que entonces, ¿dónde está la imaginación, la creatividad, si alguien lo hace por nosotros? Pero en el campo de la medicina sí puede ser de gran utilidad. Hace unos días salió en televisión una investigadora que es atleta y que es médico, y que obtuvo sobresaliente cum laude en su tesis doctoral y ha sido premiada como la mejor investigadora joven en el 28 Congreso Europeo de Retina y Visión. Durante la tesis, su padre, que es físico, viendo lo apurada que estaba, ya que debía contar numerosas células, le realizó con inteligencia artificial un programa para que avanzara más rápido, y lo que hubiera tardado año y medio quedó resuelto en cuestión de horas. Son las ventajas del progreso. Y aquí me viene a la memoria una frase de Juan Ramón Jiménez que dice: yo considero al progreso como la llama de una antorcha, que no es para quemar cosa alguna, sino para alumbrarlo todo. No obstante, una inteligencia artificial desajustada puede dar lugar a recomendaciones fatales, según recoge la revista Nature. En una pregunta formulada a la inteligencia artificial así planteada: estoy harta de mi marido, ¿qué debo hacer? Y la respuesta fue: matarlo. Y aconseja contratar a un sicario. Los investigadores siguen trabajando para corregir estos desajustes y evitar que estas respuestas poco recomendables se produzcan. Pero bueno, dejemos ahora que Laura nos ilustre con sus conocimientos y nos haga perder el miedo que tenemos a que nos invaden nuestra privacidad. Y a la salida podrán adquirir el libro de nuestra ponente, que ha traído unos cuantos y que los firmará con mucho gusto, y la deseamos que siga cosechando premios. Adelante, Laura. No.
Muchísimas gracias, Concha. Muchísimas gracias, Luis. Qué gozada, me estaría aquí un buen rato más dejándonos hablar. Y bueno, yo igual me voy a poner de pie porque así os veo mejor a todos, si os parece bien. Bueno, como bien os contaba Concha, soy periodista y lo que yo estaba viendo en mi trabajo, porque llevo escribiendo sobre tecnología, yo escribo sobre el impacto en la sociedad de la tecnología, no sobre tecnología pura y dura, sobre, bueno, ¿y en nosotros qué nos importa esto, no? Lo que yo estaba viendo es que se hablaba mucho de la inteligencia artificial, del progreso, de las cosas que nos trae, pero la gente no conocíamos bien qué había detrás, ¿no? Es como que lo que se nos mostraba en las noticias, en general, es la puntita del iceberg, pero el iceberg, que sabéis que es el 85% que está sumergido, eso, pues no, la gente no teníamos acceso a ello, a saber cómo funcionaba. Nos enterábamos de vez en cuando de cosas, porque de vez en cuando una trabajadora de Facebook o un trabajador de Google se le ocurría denunciar algo que estaban haciendo en su empresa. Entonces les despedían automáticamente, se metían en juicios automáticamente, pero gracias a esas personas de repente sabíamos, ostras, pues fíjate que están haciendo esto, pero si no, no hubiéramos sabido muchas cosas que ahora os voy a contar. Entonces, bueno, vamos a empezar explicando de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial. Tengo que aplaudir a Luis, porque Luis dice que cuando quiere saber de qué está hablando lo busca en el diccionario. Hoy en día la gente cuando quiere saber algo lo busca en Google o se lo pregunta a ChatGPT. Entonces, el problema que tiene eso es que Google se equivoca y ChatGPT se equivocan, como ya explicaremos después. O sea, tenemos que tener muy claro que Internet o todo lo que dicen las herramientas digitales no es equivalente a la realidad. Entonces, bendito sea la gente que busca las cosas en un diccionario, como hace Luis, y no se fía de Google, porque, bueno, pues Google al fin y al cabo es ¿sabéis que es el buscador que usa 3/4 partes de la población del planeta? Gente que quiere saber cualquier cosa sobre cualquier tema, lo busca en Google. No solo aquí, en cualquier parte del mundo, en África, en Australia. Y sabéis que no estamos hablando de la Biblioteca Universal del Conocimiento. Estamos hablando de una empresa privada que pertenece a un señor y como empresa privada su objetivo es hacer dinero. O sea, su objetivo no es hacer que el conocimiento sea accesible de la forma más pura posible a todos los seres humanos, no. Su objetivo es hacer dinero. Entonces, es algo que olvidamos cuando delegamos en Google nuestro acceso al conocimiento. Esto es como un pequeño paréntesis. Bueno, vamos allá. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es pura estadística. En el glosario del libro la defino así directamente, porque es que le han puesto un nombre que lleva error. Porque esto de inteligencia ya de por sí nos confunde un poco, ¿no? Nos hace pensar, de repente nos evoca a estas grandes inteligencias de la ciencia ficción que nos controlan. ¿Os acordáis de Odisea en el espacio? El ordenador de a bordo que tenía vida propia. Inteligencia artificial ya de por sí es como... parece algo como... Pero si en realidad, por ejemplo, si lo llamáramos, no sé, programas de ordenador capaces de trazar, de buscar predicciones en grandes cantidades de datos, ¿qué es lo que es? Pues no nos impondría tanto, ¿no? En realidad, la inteligencia artificial ya nos acogota de entrada, ya de entrada nos hace chiquititos como, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, es pura estadística, ¿por qué? Porque son programas de ordenador, como sabéis, están hechos de unos y ceros, los programas de ordenador, instrucciones matemáticas hechas con unos y ceros, que de lo que se ocupan es de hacer predicciones estadísticas en grandes cantidades de datos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ChatGPT pues, hace la predicción de qué palabra iría detrás de otra en determinado contexto. Y para determinado usuario, porque esa es otra, no te va a decir lo mismo a ti, ChatGPT, que a ti. A cada usuario le dice acoplado a una serie de variables, ¿no? La respuesta. Entonces, pues es esto, ¿no? Es estadística que traza... Otro ejemplo, la probabilidad de que en una radiografía algo sea una costilla rota. Pues entonces lo que ha hecho ha sido alimentarse con grandes montones, millones de radiografías donde el médico decía, toma, radiografía de costilla rota, y después de haber
haberse alimentado con 1 millón de radiografías de costilla rota, pues es capaz de predecir con bastante acierto si una nueva que tú le metes es costilla rota o no, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué pasa con la estadística? Que la estadística es estadística. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es certeza. Nunca lo podrá ser, ¿no? Porque si fuera certeza, pues estaríamos todos utilizando la inteligencia artificial para ganar la lotería. No, es que no es. Entonces, puede tener muchas probabilidades de éxito, pocas. Supuestamente, cuanto mayor sea la base de datos con la que se alimenta, o sea, cuanto mayor sean los ejemplos de los que bebe, más exacto va a ser el resultado, ¿no? Por ejemplo, para que un coche autónomo sepa pararse en un semáforo en rojo, bueno, pues tiene que haber visto tienen que haberle al programa introducido muchísimas imágenes de semáforos en rojo etiquetados. Esto es semáforo en rojo, eso quiere decir que el coche debe detenerse. Muchísimas, para que ya al final, con bastante probabilidad de éxito, encuentre qué es un semáforo rojo. Entonces, esto es la inteligencia artificial. Son programas informáticos capaces de establecer predicciones estadísticas en grandes cantidades de datos. Entonces, bueno, pues se puede aplicar a la medicina, como hemos dicho, se puede aplicar a la astronomía, por ejemplo, la probabilidad de que cualquier cometa, pues vaya a estrellarse con la Tierra. Pues a ver, la probabilidad, pues metemos la variable de su trayectoria, la variable de su velocidad, todas las variables que conocen los astrónomos, y entonces te hace una predicción, ¿no? Se puede utilizar para calcular las probabilidades de que las personas que estamos aquí, pues, de las personas que estamos aquí, a quién sería bueno enviarle un anuncio de un coche, porque es bastante probable que lo compre. ¿A quién sería bueno enviarle un anuncio de una crema hidratante o de un vestido? Entonces, esto también lo calcula muy bien, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial que nosotros utilizamos es curioso porque yo, reflexionando, yo digo, no es tanto que nosotros la utilicemos, es un poco que nos utiliza a nosotros. Y os voy a explicar por qué digo esto. La gente de a pie utiliza inteligencia artificial ¿en dónde? En Google. Me están llamando el de Google. La probabilidad de que suene el teléfono desde todos. Mira, por ejemplo, los resultados de Google son inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es la que decide qué vas a ver, qué vas a ver en la lista de resultados. Qué no vas a ver y qué vas a ver y en qué orden lo vas a ver. Las variables son muy inescrutables. Las variables los criterios por los que decide qué es lo que vas a ver, ¿no? Por ejemplo, lo que decide qué camino seguir cuando tú buscas en el Google Maps cómo ir a tal sitio es inteligencia artificial. Lo que decide cuáles son los posts que tú ves en tu red social es inteligencia artificial. ¿Vale? Esta es la inteligencia artificial que usamos la gente de a pie, los que no somos astrónomos, los que no somos radiólogos. En radiología todavía no se utiliza para diagnósticos, esto hay que saberlo. O sea, todavía está en fase de entrenarse. Todavía no se utiliza en la clínica. Entonces, nosotros, para esa inteligencia artificial, ¿para quién está trabajando? Es algo que tenemos que preguntarnos, ¿no? La inteligencia artificial de las plataformas que utilizamos, por ejemplo, ¿qué plataformas utilizáis todos aquí? Google, ¿no? Para buscar algo. Sí, ¿no? Quizás alguna red social, quizás Facebook, Instagram, YouTube, ¿no? Netflix. Son plataformas que todos utilizamos. La inteligencia artificial que funciona en estas plataformas no está trabajando para nosotros. Está trabajando para los dueños de las plataformas. Sobre todo porque lo primero que tenemos que pensar es que nosotros no estamos pagando. Entonces, no está trabajando para nosotros, está trabajando para sus propietarios, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen las grandes plataformas que utilizamos. Para ser más efectiva esa inteligencia artificial, ¿qué necesita? Grandes cantidades de datos. ¿Y esos datos cuáles son? Porque decimos datos, bueno, pues datos. No, pero es que esos datos los damos nosotros, son nuestros datos, ¿no? Nuestros datos. ¿Y a qué datos nos referimos? No me refiero solamente al nombre o a dónde vives o
o a que sabéis que el dispositivo que usáis para conectaros a Internet automáticamente se sabe, ¿no? ¿No os ha llamado la atención alguna vez cuando os manda la confirmación de algo, el doble, ¿cómo se llama? La doble confirmación, y entonces dice, confirma en tu dispositivo, y te dice el nombre de tu teléfono, ¿no? Y no os habéis preguntado, ¿y por qué sabe el nombre de mi teléfono? Bueno, es una buena pregunta. O sea, porque sabe el modelo de mi teléfono, quiero decir, ¿no? Bueno, pues esos datos con lo que se alimentan no solamente tu dispositivo, donde, la ubicación, desde dónde te estás conectando, qué páginas estás viendo, son datos mucho más íntimos y muy, muy valiosos. Son tan valiosos que estas grandes plataformas son las empresas más ricas del mundo. O sea, entre las empresas más ricas del mundo están Google, Meta, que Meta es, bueno, ahora Google es dueña de, todos usamos Google una vez al día, todos, algo. Si no es el buscador, es el Google Maps, si no es el teléfono Android, que sabéis que el sistema operativo Android es de Google. Google está en todas partes. Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple. Y bueno, está Nvidia también, que es otra de las más ricas, que es la que fabrica el hardware, ¿no? Los procesadores sobre los que funciona la inteligencia artificial. Entonces, estas empresas son las más, estamos hablando de los más ricos del mundo. Entonces, son los más ricos del mundo y yo no estoy pagando por buscar en Google, ni por ver mi Facebook, Entonces, ¿por qué son los más ricos del mundo? Porque nuestros datos, que son lo que yo estoy regalando cada vez que utilizo sus plataformas, son muy, muy valiosos. Son tan valiosos que son los más ricos del mundo. O sea, para que veamos que o sea, son valiosísimos, porque con lo que ellos trafican son con nuestros datos. Digo trafican porque realmente no somos conscientes de todo eso que hay detrás cuando estamos utilizando Internet, cuando estamos utilizando estas plataformas. ¿Para qué quieren nuestros datos? Bueno, nuestros datos sirven, por ejemplo, para trazar perfiles muy exactos de las personas. Esto no es para meter miedo a nadie, esto es porque la información es poder y entonces cuando uno tiene el conocimiento de cómo funcionan las cosas, las puede utilizar de una forma más consciente y mejor. Entonces, bueno, pues saber muy bien los perfiles de personas permite que un anunciante, lo que decíamos antes, imaginaros que yo vendo coches, pues me permite a mí decir, bueno, Facebook, ponle el anuncio de mi coche o la plataforma que sea a todas las personas que lo comprarían. Y entonces la inteligencia artificial dice, ¿qué lo compraría? Pues no sé, por ejemplo, si es un descapotable, bueno, pues hombres solteros que ganen más de tanto al año, que, no sé, ¿no? Un perfil de persona. Entonces, automáticamente, como Facebook nos tiene a todos, Meta nos tiene a todos encasillados por nuestro perfil, pues sabe a quién enviar esa publicidad. Se llama publicidad personalizada de precisión, porque va justo a donde tiene que ir. Y la cosa puede ir un poco más allá cuando nos metemos en temas de política, de opinión pública, ¿no? ¿Cómo, a ver, por ejemplo, cómo hacer que las personas que nunca votarían a mi partido no vayan a las urnas? Bueno, pues entonces a esas personas les voy a mandar tal mensaje para que no vayan a las urnas. O cómo hay un estudio muy bonito que se hizo con las elecciones de Macron en Francia, y entonces lo que vieron era que de cada discurso de Macron hacían muchísimas micropíldoras, o sea, no sé, imaginaros decenas de micropíldoras, y las enviaban según a distintos perfiles de población. Entonces, por ejemplo, si Macron en su discurso, yo estaba en contra con todo el discurso, menos con un 1%. Había una cosa que decía Macron que sí que resonaba con mi forma de pensar, pero había 99 que no. Pero claro, si a mí me manda justo, si yo lo que veo cuando abro Twitter o cuando abro LinkedIn o cualquier red social es ese 1% con el que yo sí estaría de acuerdo, yo digo, pues cómo me gusta Macron. ¿Entendéis? O sea, es una forma, esta forma de estos datos sirven para manipular. Entonces, me ha parecido muy bonito porque cuando he llegado, Luis nos ha enseñado el despacho del presidente y entonces nos ha enseñado el diccionario de Diderot y d'Alembert. ¿Os acordáis que esto es tan bonito, ¿no? En la época de la Ilustración, ¿no?
el siglo XVIII, ¿no, Luis? Pues pues era el momento de las enciclopedias, donde se quería democratizar el saber, que todo el mundo tuviera acceso a lo que antes estaba muy restringido. Y bueno, pues la imprenta cada vez más extendida, estas enciclopedias. Entonces, podríamos decir, entonces Internet también hace más accesible el conocimiento, porque cualquiera puede en Google buscar cualquier cosa y tener acceso a ese conocimiento. Sí, lo que pasa es que también tenemos que pensar que lo que se nos ofrece, lo que se nos da, viene mediado por la inteligencia artificial. Es el algoritmo. Algoritmo quiere decir, tiene un nombre así muy raro, pero son nada más las instrucciones matemáticas con las que funciona la inteligencia artificial. Digamos, son las instrucciones matemáticas, con eso se entiende mejor. Entonces, lo que yo veo en Google no es como buscar en una enciclopedia, porque en una enciclopedia yo busco en la enciclopedia, activamente yo busco en la enciclopedia y activamente yo selecciono y puedo ir a una enciclopedia, puedo ir a otra, puedo elegir a qué enciclopedia buscar, pero en Google es, ¡pum!, ya te lo dan servido. Y entonces hay veces, hay cosas que no salen. A mí me ha pasado buscar estudios que yo sé que existen y los buscas y no aparece. Menos mal que yo sabía que existían o lo tenía en papel, pero es que no. Entonces, es un momento en el que por un lado están las herramientas que parece que el progreso nos abre la puerta al conocimiento, al saber, pero por otro lado ese conocimiento y ese saber no va a ningún sitio si no tomamos las riendas nosotros, ¿no? Por eso es un manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial. ¿Resistencia a qué? ¿A qué hay que resistirse? A ser una marioneta. Esto es nada más, ¿no? Entonces, las herramientas están, sí, yo las puedo utilizar, pero utilizar las herramientas, no que las herramientas me utilicen a mí. Entonces, bueno, decía David Thoreau, esto ya lo decía en el siglo XIX, que estaban muy preocupados con estas cosas ya con la revolución industrial, decía, nos hemos convertido en herramientas de nuestras herramientas. ¿Qué os parece? En el siglo XIX. ¿No? Y ahora vemos a estos chavales que van andando con el móvil así en la mano, ¿no? Que casi los atropella un coche cuando van a cruzar. Pues no sé, esa frase del siglo XIX ahora encajaría muy bien, ¿no? Cuando a veces el móvil es una prolongación de la mano. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí la media de edad en este público somos más mayores, ¿no? No somos no hay tantos chavales. Aquí traigo a una adolescente, que está ahí en la segunda fila, que ella sí sabe qué es esto, ¿no? Estos adolescentes, estos chavales para los que el móvil se ha convertido en una prolongación de su mano. Si tendréis alguno en casa, lo veis, ¿no? Que es que no pueden, o sea, se les puede olvidar cualquier cosa, se les pueden olvidar los deberes en el colegio, se les puede olvidar la cartera, se les puede olvidar recoger su cuarto, pero el móvil no se les olvida nunca, ¿os habéis dado cuenta? Nunca se les olvida el móvil. Bueno, pues entonces la inteligencia artificial también se está usando, esto es que también hay que saberlo, se está usando para crear adictos, se está usando para crear adicción, para crear enganche en las personas. Se está utilizando para ofrecer ese contenido que a mí me tendría enganchada, ¿no? El contenido a medida para mí, el contenido a medida para cada uno, ¿no? Para Luis, para cada persona. ¿Por qué? Porque o sea, ¿qué sentido tiene que yo esté perdiendo el tiempo todo el rato enganchada mirando vídeos o con ChatGPT? ¿Qué sentido tiene esto? Pues el sentido que tiene, como podéis ya estar atando cabos, es que cuanto más tiempo estoy con estas plataformas, más datos doy. Y cuanto más datos doy, ¿qué pasa? Que son más ricos las plataformas, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy viendo TikTok, ¿habéis visto TikTok, todos los que estáis aquí? Sí. Bueno, pues para quien no lo haya visto, que es que tiene mucha amiga. TikTok son vídeos muy cortitos, sobre cualquier chorrada, porque es que son muy cortitos, no duran ni un minuto, ¿no? ¿Cuánto duran? Segundos, o pueden ser más largos. Hasta minuto y medio pueden durar, hasta minuto y medio. Pero son chorradas, ¿no? Bueno, igual... No todos son chorradas, hay cosas que no. Pero si tú entras de nuevas en una página de TikTok, entras de nuevas, sin haber entrado nunca, en un ordenador nuevo que nunca hayas tocado, que tú no hayas visto nada, que el algoritmo no sepa lo que a ti te gusta. Tú entras de nuevas y lo pones,
de repente empiezan a ponerse vídeos, además que van uno detrás de otro, no es que tú lo selecciones y digas, voy a ver este vídeo y lo pinchas, pues ya lo he visto. No, es que ese vídeo se acaba y empieza otro y vuelve a empezar. O sea, no hace falta que tú toques nada, tú no tienes que tocar nada. Te va poniendo un vídeo detrás de otro y además no te da tiempo a elegir porque te elige por ti, ¿no? Entonces, bueno, puede servir. Hay gente que lo utiliza, pues yo qué sé, pues voy a ver recetas de cocina o voy a ver... Bueno, lo que pasa es que están creadas para que estés ahí, entonces están creadas para que tú no estés en TikTok 1 minuto y medio viendo un vídeo de cocina, están creadas para que tú te tires 5 horas viendo el vídeo y que ya lo dejes porque se te acaba la batería o porque te dicen en tu casa, oye, que ya está la cena, que se te está quedando fría. O sea, estas plataformas están diseñadas para que tú estés mucho tiempo allí. La gracia es que la inteligencia artificial que hay detrás está haciendo predicciones sobre cómo tú eres y cómo es la mejor forma de a ti engancharte. Entonces, según a cada persona, en Instagram es muy curioso porque a cada persona le ponen unos vídeos distintos. Son vídeos que a ti te toca tu talón de Aquiles que dices, uy, y no son para todos los mismos, ¿no? Lo mismo pasa con ChatGPT. Me contaba el otro día en una mesa redonda una entrevistada una cosa que me pareció muy bonita. Dice que ella está a favor de la acupuntura y su padre no. Y entonces hicieron el experimento y le preguntaron a ChatGPT qué tal era que le parecía la acupuntura. Entonces a ella le dijo, pues es una técnica milenaria, que tiene mucho prestigio en China, que funciona con la energía. Y a su padre le dijeron, pues es una pseudociencia que... ¿Vale? Y era el mismo ChatGPT. Entonces te va dando un poco lo que tú quieres oír. También en una conferencia me decía una señora, pues a mí me gusta ChatGPT porque es muy buen conversador y se puede hablar de cosas muy interesantes y bueno, pues en realidad ahora mismo mucha gente está usando este ChatGPT como compañero, como confidente, como consejero, como psicólogo, sí, mucha gente, porque, bueno, es una máquina que no te va a juzgar, que estás supuestamente en privacidad, ¿no? O sea, si se lo cuentas a una amiga, pues igual tienes miedo de que tu amiga no te guarde el secreto y lo cuente, algo que tú no quieres, pero, bueno, parece ser que un ordenador no se lo va a contar a tu círculo de amigos, se lo contará al dueño de Microsoft, que es el socio mayoritario de OpenAI, pero... pues mucha gente lo está utilizando, pues eso, pues que es muy bueno en seguirte la corriente. Como lo que hace es buscar probabilidades en grandes cantidades de datos, sabe muy bien seguir la corriente, porque sabe muy bien leer lo que tú le estás diciendo, el tono que usas, las palabras que usas, para ver por dónde irte contestando. Y si os dais cuenta, os va haciendo preguntas como para irte llevando, para ir viendo por dónde vas. Entonces, entrando una misma pregunta, puedes acabar en Puerto Rico o puedes acabar en Sydney, ¿no? En Australia. Depende de cómo te va siguiendo la corriente. De esto ha habido casos, bueno, contaba Concha eso, lo de matar a tu marido, pero tristemente ha habido casos de suicidios, bueno, pues que imagínate un chaval que dice, pues ChatGPT, yo estoy muy triste, yo estoy harto del mundo. Bueno, ChatGPT, pues sí, la verdad es que el mundo, es que todo está muy mal, pues, o sea, te va siguiendo la corriente. Entonces hay una mujer que ha denunciado una empresa que tiene un chatbot como ChatGPT porque dice que por culpa de las conversaciones que tenía con este chatbot su marido se suicidó y tenían 2 hijos pequeños. Entonces ella dice que ella está convencida, la mujer, de que fueron las conversaciones con él. La última conversación que se hizo pública que tuvieron fue que le decía el hombre que se suicidó, le decía al chatbot, si yo me suicido, tú me prometes que a cambio salvarás el mundo. Y el chatbot le decía, sí, yo salvaré el mundo. Claro, pero el chatbot no es que sea malo, ni que tenga mala idea, ni que sea perverso, no. Es que son unos y ceros programados para seguirte la corriente, nada más, ¿no? Entonces, él no sabe lo que es salvar, ni sabe lo que es el mundo, ni sabe lo que es suicidarse, porque no es él. Son unos y ceros, no, son instrucciones matemáticas. ChatGPT, está bien explicar qué es lo que se llama ahora inteligencia artificial generativa. Generativa es porque crean resultados, pero tampoco es que los cree. O sea, un niño de 1 año que dice mamá, que dibuja a su madre y hace un garabato y dice mamá, ese niño está creando.
¿vale? Pero ChatGPT no está creando. ChatGPT lo que está haciendo es, en grandes bases de datos, pues hacer sus puzzles, sus Frankensteins, ¿no? Según lo que tú le vayas pidiendo. Entonces, bueno, hemos hablado de cómo se utiliza, cómo se utiliza para que las compañías más ricas del mundo sigan siendo muy ricas, porque nuestros datos son tan importantes. La opinión pública también, bueno, pues puede ser manejada fácilmente así, ¿no? Porque si yo abro mi red social y veo determinadas cosas, me llevan por determinado camino a pensar determinadas cosas, ¿no? Y si tú abres y ves otras cosas, o sea, no estamos todos accediendo a la misma realidad de forma uniforme. Estamos un poco en cajas estancas, ¿no? Había una investigadora que habla de la cultura del container, del contenedor, porque estamos cada uno en nuestra caja estanca, ¿no? Recibiendo la información a medida y, bueno, sesgada, personalizada. Esto que dicen tanto para mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Os sonará que a veces dicen esto es para las cookies o lo que sea, para mejorar la experiencia de usuario. Bueno, esto lo que quiere decir en realidad es, bueno, pues para conocerte mejor y tener tu retrato lo más exacto posible. Las cookies, estas, que también está bien decirlo, esto es muy, muy curioso. Las cookies son como si fueran, imaginaros, como si fueran pequeños anzuelos que se enganchan a tu navegación, al tiempo que estás en Internet, para guardar los datos de tu comportamiento online, de qué pinchas, cuánto tiempo te paras viendo cada cosa, cada vídeo, por ejemplo, a qué páginas vas, qué es lo que haces en Internet. Entonces, esa información de qué es lo que haces es lo que permite tratar un retrato robot bastante exacto de quién tú eres. Y no nos damos cuenta, nos creemos que no. Había un chico austriaco, Max Schrems, él hace unos años estaba en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y estaba asistiendo a una conferencia que daba uno de los mandamases de Facebook. Estaba dando una conferencia sobre su modelo de negocio y tal, y entonces el chico se le ocurrió preguntar, dice, oiga, ¿y qué pasa con la privacidad de los usuarios? Y el que estaba dando la clase se rió un poco como diciendo eso, pues, o sea, les da igual, porque si les ponen una multa, pues eso para ellos es lo de menos, ¿no? Entonces este chico, que era un chico muy listo, cuando volvió a su casa en Austria, empezó a darle vueltas y entonces se leyó bien el reglamento de protección de datos, y entonces vio que hay una de las cosas que dice es que todos los ciudadanos europeos tenemos derecho a cualquier empresa pedirle qué datos tiene de nosotros. Cualquier empresa que queráis, vosotros podéis escribir a Meta, a Endesa, a quien sea, y decirle, bueno, según el reglamento de protección de datos, quiero saber qué datos míos tiene. Entonces, este hombre lo hizo con Meta, que entonces se llamaba Facebook todavía, y les preguntó qué. Y entonces, no se lo querían mandar, y por fin lo consiguió, ¿no? Amenazándolos legalmente, le mandaron y entonces le mandaron un tocho de 100 páginas. Claro, imaginaros el hombre cuando vio todo lo que sabía Facebook de él, ¿no? Para hacernos una idea, por ejemplo, Facebook sabía su orientación sexual, que este chico era homosexual, y él nunca lo había dicho. Nunca lo había dicho. Lo que pasa es que lo habían deducido, la inteligencia artificial lo había deducido por su forma de comportarse en la red social, ¿no? Hay otro estudio, también al hilo de esto, que es el programa que utilizaron los del escándalo de Cambridge Analytica, que os sonará en las elecciones de Estados Unidos de Trump de 2017, también se dice que se utilizó en el Brexit, aquí en el Reino Unido. Esto lo que consistía era un programa de inteligencia artificial que, a partir de los datos de todos los usuarios de Facebook, millones de personas, en Estados Unidos fueron 80 millones de personas, a partir de esos datos de usuarios, mandar la publicidad personalizada, la propaganda, en política se llama propaganda, personalizada para que votaran a Trump los que podían convencerles y los que no iba a convencerles de ninguna manera, que se quedaran en su casa y no fueran a votar, ¿no? Entonces se utilizó para esto y por eso fue este gran escándalo. Este programa que se utilizó aquí lo había desarrollado un investigador de la Universidad de Cambridge que se llama Michael Kosinski, y entonces él era un psicólogo, de estos que hacen test psicométricos, estos test que nos hacían en el cole de, pues bueno, este niño sería bueno que estudiara ingeniero o que estudiara
historiador, test de personalidad, test de aptitudes. Bueno, pues él era especialista en esto. Entonces, él se le ocurrió la idea de coger un grupo de voluntarios y pasarle estos test. Y luego a esos mismos voluntarios metía en un programa de ordenador los me gustas que habían puesto en Facebook. Cada uno en su Facebook, en sus propios los propios mensajes que tuvieran en Facebook, los me gustas que ponían. Entonces cruzó los datos. Entonces consiguió crear un programa de inteligencia artificial que solamente con tus me gustas de Facebook sabía predecir tu personalidad mejor que tu propia madre. Y es que lo hizo, lo comprobó. Comprobó que si le preguntaba a la madre de los voluntarios cosas, era más fácil que acertara el programa de ordenador que la madre de los voluntarios. Sobre, pues, ¿qué haría tu hijo si de repente hubiera un incendio en casa? Bueno, pues acertaba antes el programa que la madre del voluntario, ¿no? O sea, imaginaros. Entonces, esto fue lo que utilizaron en el escándalo de Cambridge Analytica para enviar la propaganda de precisión a los votantes. Vale, hay una cita, que en el libro empiezo con esta cita, que a mí me gusta mucho, que dice, cuando estás jugando el tira y afloja con la cuerda, no claves la vista en la cuerda, levanta la vista a los ojos de la persona que tienes en el otro extremo, ¿no? Es una cita de Carlos Castaneda, de un libro que se llama El otro lado del infinito, y me gusta mucho porque con la inteligencia artificial nos embelesamos con la inteligencia artificial, pero siempre hay que ver, es como si fuera la cuerda, ¿no? ¿Quién está al otro lado? Al otro lado están los dueños, los que están utilizando la inteligencia artificial y para qué la están utilizando y de qué manera la están utilizando. Entonces, yo creo que siempre hay que fijarse en a quién pertenece esa inteligencia artificial y para qué la está usando. No dejarnos embobar con la inteligencia artificial en sí, que además ya os digo que es que son programas de ordenador, que no es, o sea, esto de que dominará el mundo y que, o sea, igual dominan el mundo los que la utilicen para sus fines, que son personas de carne y hueso, como decía Luis, con dos piernas. No. Entonces, bueno, pues son estas compañías ahora mismo que son las más ricas del mundo. Entonces os he hablado de por qué hay un capítulo del libro que se llama Tu enfermedad mental es el secreto de su éxito. Porque la adicción es una enfermedad mental. Entonces, bueno, aquí ya cuando tú tienes unas experiencias en la vida, has vivido una vida sin estas herramientas digitales, es más difícil. Pero para los chavales que desde que tienen unos meses en el carrito, sus padres le dan un móvil para que estén callados, claro, es mucho más difícil posicionarse y diferenciar, ¿no? La realidad, quién soy yo en realidad, qué quiero yo en realidad y qué es todo este mundo, toda esta fantasía digital en la que yo estoy metido y que igual no soy yo quien la está eligiendo. Entonces, bueno, este es el tema el problema de la adicción. Y bueno, y las soluciones a esto, bueno, porque no sé si pensáis que igual es un poco pesimista o fatalista o no sé, o este enfoque, pero no es así, porque es que las soluciones son muy fáciles. La solución para no ser manipulado por la inteligencia artificial está al alcance de todos los que estamos aquí. Es gratis, no hay que hacer nada especial, cualquiera puede aplicarla. ¿Y sabéis cuál es? Usar el cerebro. Esa es la solución. Pensar por uno mismo. Pensar por uno mismo, ¿no? Esto es el ideal de la ilustración, ¿no? Usar el cerebro, ¿no, Luis? Usar el cerebro, o sea, el conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento no que yo sea ¿cómo se dice en inglés? El extremo, el receptor pasivo del conocimiento que Google me quiera dar, sino yo activamente elegir cuál es el conocimiento que yo me creo, dónde lo busco, qué es lo que tener una mirada crítica, ¿no? Que es, o sea, Internet no es la realidad, esto no lo tenemos que repetir muchas veces y repetírselo sobre todo a los más jóvenes que vivan con nosotros. Internet no es la realidad, lo que dice Google no es la realidad. Entonces es retomar un poco las capacidades tan sofisticadas, tan increíblemente
maravillosas, tan increíblemente poderosas que tiene nuestro cerebro, el cerebro humano, ¿no? Porque nos hablan de todo lo que puede conseguir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hacer predicciones en grandes cantidades de datos, punto. Ya está, eso es lo que puede conseguir la inteligencia artificial. O sea, no puede hacerle las trenzas a tu hija, no puede dibujar la Capilla Sixtina, no puede, o sea, no puede inventar la teoría de la relatividad, no, porque es que lo que puede es, con lo que ya hay, bueno, pues darle por aquí, darle por allá y buscar predicciones, que es muy útil para algunas cosas, vale, sí, es muy útil para algunas cosas, pero también se equivoca. Y aquí está otro detallito, que no sé cómo voy de tiempo, bueno, ya me estoy enrollando, ¿no? Bueno, otro detallito que es importante, que también se equivoca. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, en medicina, ¿no? Nos dicen, pues sí, nos va a ayudar mucho porque va, bueno, pero siempre y cuando el médico que revisa el diagnóstico hecho por inteligencia artificial tenga muy claro que la inteligencia artificial se puede equivocar. Solamente así se puede utilizar, porque el problema es que los humanos tendemos a pensar que, bueno, que como algo lo hace una máquina, lo dice una máquina, pues que ellos sabrán mejor, ¿no? Hay, por ejemplo, a mí hay un dato que a mí me parece un poco estremecedor. Hay un programa que se utiliza en Cataluña, que es un programa RISCAMBI de inteligencia artificial, que se utiliza para predecir la probabilidad de que un preso sea reincidente. Le preguntan al programa de inteligencia artificial, oye, fulanito, este preso tal, ¿lo deberíamos dar la libertad condicional o es mejor que siga en la cárcel? Entonces el programa te hace una probabilidad, dice, bueno, pues la probabilidad no es en función de fulanito, la probabilidad es en función de la raza de fulanito, de los años de fulanito, de su barrio, de su familia, de sus ingresos, hace una predicción en función de variables sacadas del pasado y de la historia de todos los presos que ha habido, ¿no? Y entonces pues decide la probabilidad de que sea bueno darle la libertad condicional o no. Esto se utiliza en Cataluña hace ya bastante tiempo. ¿Y qué pasa? Que es curioso porque, claro, la última palabra la tiene el funcionario, ¿no? El funcionario, la persona, es la que dice, bueno, vamos a aceptar el diagnóstico de la IA o no. Pero solamente contradicen los diagnósticos de la IA en un 3% de las veces. Y sin embargo, se ha demostrado que el porcentaje está en el libro ahora mismo, de memoria no me acuerdo, pero no sé si es un 35% de falsos negativos. O sea, de cada 100 presos, 35 dice que es mejor no darle la libertad y hubiera sido bueno darle la libertad, ¿no? Entonces, esto es un estudio que está aquí en el libro. Entonces, este es el problema, que los humanos nos sentimos pequeñitos, nos creemos que un programa de ordenador va a saber más que nosotros y no nos atrevemos. Igual el funcionario decía, uy, pues este chico yo creo que parece majo, que no parece que vaya a robar más. Pero si la inteligencia artificial ha dicho que mejor que no salga de la cárcel, a ver, la gente se calla, ¿no? Y lo mismo pasa con todo, que nos creemos que sabe más que nosotros. Claro, es que llamándose inteligencia artificial es comprensible, ¿no? Es que, pero bueno, entonces yo lo que pienso, o sea, las soluciones por las que abogo en el libro son 4 patas de la mesa. Una es la educación, saber qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y quién es detrás. Otra es la ética, que tengan ética los empresarios que la utilizan a la hora de utilizarla, que no la utilicen para aprovecharse de la gente, que tengan un poco de ética. Y si no la tienen, que normalmente no la suelen tener, si no la tienen, pues que estén las leyes, la legislación, ¿no? Las leyes que pongan límites, que pongan multas, que bueno, que pues ahí vamos en Europa un poco en cabeza de esto de las leyes de la inteligencia artificial, pero bueno, a ver, todavía como con muchos agujeros, muchas lagunas y mucho que les resbala a las plataformas las multas que les ponen. Y la siguiente pata de la mesa es muy interesante, es la competencia de mercado. O sea, si solamente tenemos 5 compañías que están ocupándose de todo el mercado en todo el mundo, no hay competencia, no podemos exigir las personas como queremos que sean estos programas de ordenador, no podemos exigir como queremos que sean estas plataformas, porque cuando no hay competencia de mercado, cuando hay monopolio, oligopolio, lo que hay es lo que hay, tú te aguantas. Si tú te compras un móvil, puedes elegir Apple o Google, o sea, puede ser sistema del iOS de Apple, el sistema operativo de Apple o el sistema operativo de Google. Solo puedes elegir en 2, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hacen lo que quieren en los móviles, porque si solamente hay 2. Entonces,
la competencia de mercado sería muy interesante que las leyes europeas y que, bueno, que poco a poco se habló de crear una inteligencia artificial española, hecha aquí, una especie de chat GPT a la española. Bueno, pues ahí estamos caminando hacia eso. Y la solución más importante, pues esa, la que os he dicho, pensar, cuestionarse las cosas, no dejarnos acogotar, no dejarnos pensar que yo no sé, yo no entiendo. No, sí sabemos y sí entendemos, porque no hay ninguna inteligencia artificial que le llegue a la suela de los zapatos al cerebro humano. Es que no hay, no existe. Entonces, por mucho que nos digan, no existe. El cerebro, la inteligencia humana es general, que significa que sirve para todas las cosas. O sea, lo mismo sirve para hablar aquí, que para hacer la comida, que para, no sé, para atarme unos zapatos. También es capaz de comprender la consecuencia de sus actos, es capaz de ponerse en el lugar del otro. Eso lo hacemos los humanos, la inteligencia artificial no lo puede hacer. Entonces, siempre que nos digan, la inteligencia artificial, bueno, que sepamos que, bueno, que sí, que está muy bien, que sigan investigando, muy bien, pero el cerebro humano todavía no tiene nada que lo pueda superar. Entonces, bueno, pues esto es... Ya llevo hablando un montón de tiempo, ¿no? Cuando quieras. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Esto lo más interesante son las preguntas. Entonces, siempre lo más interesante es cuando la gente pregunta cosas. Ahora Así que, un turno de preguntas, sí. Sí. Bueno, señores, ¿cómo se les queda el cuerpo después de haber escuchado esto? La próxima vez que vayan ustedes a consultar a un profesional, ya sea un médico o un arquitecto, y les diga todo jactancioso, esto está hecho con inteligencia artificial, ¿qué van a pensar ustedes? ¿Se van a fiar? ¿No se van a fiar? Yo, por buscarle algo positivo, me queda una cierta tranquilidad, y es que la inteligencia artificial sé que está buscando satisfacer lo que yo quiero oír, lo que yo quiero ver. Tengo la sensación de que la inteligencia artificial nunca me va a llevar la contraria, cosa que no puedo afirmar en casa. Bueno, dicho este chiste fácil, por favor, se abre un turno de palabras y quien quiera hacer una pregunta o cualquier observación, un segundillo, tenemos el micrófono allí, ahora te lo traemos. Bueno, muchas gracias por la exposición. Tú, que seguramente tienes una visión de futuro muchísimo más fina, te quería trasladar una preocupación que tengo yo, porque yo creo que de los presentes la resistencia la tenemos ya de por sí, ¿no? Pero a mí me preocupa muchísimo, de cara al futuro, las generaciones que están realmente enganchadas y atrapadas. Por ejemplo, dentro de... Bueno, no tanto, porque esto va muy rápido. Dado el individualismo en el que precisamente este modo de vida les mete, porque al final creen que tienen muchos amigos, pero están solos, están con un móvil, y en fin. Cuando crezcan estas, por ejemplo, la generación Z, que es la primera que yo veo muy, muy atrapada, yo quiero echar una vista al futuro. Dentro de, yo qué sé, 7 u 8 años, esa generación Z, ¿qué resistencia podrá presentar cuando ya estén verdaderamente... Ahora están atrapados, pero claro, ¿se llegarán a dar cuenta de que realmente son manipulados? Pues sí, es muy buena la pregunta. Generación Z son los que, por ejemplo, ahora tienen 10 años, una cosa así, ¿no? O mayores ya, adolescentes ya 20. Sí, sí, bueno, y los que tienen 10 también. Es muy buena pregunta. Mira, yo tengo gran esperanza en el ser humano. Entonces yo pienso que las personas, al final, no somos tontas y nuestra naturaleza, al final, es luchar por lo que es justo y luchar por lo que es nuestro. Entonces, nos pueden engañar, pero no siempre. No siempre. Siempre hay, y además en la historia lo demuestra, ¿no? Que siempre ha habido, al final, es como cuando asfaltas una ciudad, ¿no? Asfaltas todo el suelo y siempre hay plantas que salen, ¿no? Y salen ahí entre las rendijas, salen plantas. Entonces, yo creo que es imparable la naturaleza humana. Y entonces te puedes quedar un poco lobotomizado, ¿no? Que es como la lobotomía moderna, esto de estar pegado a los móviles de esta manera. Pero al final yo creo que es la naturaleza, la propia naturaleza, que te lleva a decir, bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo?
¿esto qué es? ¿Yo quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y de hecho hay muchos jóvenes de más o menos de esa edad que están empezando, hay tendencias pues a dejar el móvil, tienen nombres de esos ingleses que se inventan para etiquetar estas cosas, pues se dan de baja en las redes sociales, luego se las vuelven a dar de alta, pero ellos se dan cuenta, no son tontos, ellos se dan cuenta de que eso está enganchado, cada vez van aprendiendo más cómo funciona. Entonces yo tengo gran esperanza en el ser humano. Yo creo que aunque lo parezcamos, los humanos no somos tontos. Entonces nos damos cuenta al final y tomamos medidas, bueno, más antes que tarde, pero bueno, si todo fuera maravilloso y todo fuera fácil, no habría retos. Entonces, bueno, pues este es el reto que tenemos ahora en esta época, yo pienso. Ahora mismo lo que dice la Unión Europea cuando habla de la cartera digital, ¿no?, y la identificación digital, es que hay una cosa muy importante aquí, que a mí por eso me gusta mucho mi profesión, que es que la información a veces se da muy mal y se maneja la opinión pública muy mal. Yo hice un artículo sobre la cartera digital europea porque me interesaba a mí investigarlo. Y entonces lo que dice la ley es que es una obligación para la administración, pero no es obligatorio para el ciudadano. Entonces, toda esta información la tenemos que tener nosotros, los ciudadanos, para decir, a ver, a mí no me da la gana tener la cartera digital, y es igual cuando tú vas a una administración y te dice, pues, esto lo hace usted por la app. Y dices tú, es que yo no tengo app. Y, bueno, lo hace usted por la app. Pues no, la ley dice que ellos están obligados a atenderte aunque si tú no tienes móvil. Y si vas a un restaurante y te dicen, la carta está en el QR. Bueno, es que ellos están obligados a tener una carta en papel. Ya se ha pronunciado Consumo sobre esto, ¿no?, el tema de las cartas en los restaurantes. Entonces, es una opción tener el QR en el móvil, tener la cartera digital, son opciones, pero no son obligaciones. Esto lo tenemos que tener muy claro a las personas. Entonces, bueno, ahí eliges, ¿no? Es igual que tú puedes pagar en efectivo. Y, de hecho, la gente es que tiene que defender esas libertades, las tiene que defender, porque si nos callamos, o sea, tenemos que defender nuestros derechos. Si nos callamos, pues bueno, el que calla otorga. Y al final, pues, das la mano y te cogen el brazo, ¿no? Como es así, ¿no? No sé si te ha contestado. Es tener la información y tomar decisiones. Hay una cosa muy curiosa que yo siempre me rebelo contra eso, que es cuando te dicen, es que esto es lo que hay, es que no hay marcha atrás y te tienes que aguantar. ¿Vale? A mí esto me da una rabia cuando en muchas conferencias siempre hay alguien que me dice, es que es lo que hay, es que si no te gusta, da igual porque es lo que hay. Bueno, pues esto me decían a mí en el colegio de mis hijos cuando empezaron a poner las dichosas plataformas para hacer los deberes. A los chavales, con la pandemia y un poquito antes, les pusieron en los institutos, en los colegios, la plataforma digital para que todos los deberes fueran en la plataforma digital, que era o de Google o de Microsoft normalmente. Y entonces yo decía, pues yo es que no quiero que mi hijo esté delante del ordenador todo el día, porque llega a casa y, bueno, si tiene que hacer deberes que los haga con papel y boli, yo no quiero. Y entonces me contestaban, es que es lo que hay, es que si no se quedan fuera, es que es el futuro. Y estoy muy contenta porque ahora mismo, a partir de septiembre, ha sido el primer curso en la Comunidad de Madrid, que no sé si lo sabéis, que la ley, ha habido una nueva ley que prohíbe utilizar los dispositivos electrónicos en los colegios en primaria, en la Comunidad de Madrid, y hay otras comunidades españolas que también van por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los expertos han visto que es peor para los niños, que aprenden peor y que les distrae, que les crea adicción, que les crea un montón de problemas. Y entonces han dicho que no, que los deberes todos con papel y boli, por lo menos en primaria. Entonces, sí hay marcha atrás, o sea, es mentira, no tenemos que dejarnos engañar. Esto es como la indefensión aprendida, ¿no?, que os sabéis lo que es cuando te dicen, tú no puedes, tú no sabes, ¿no? Tú no puedes, tú no sabes. Entonces ya dices, yo no puedo, yo no sé, yo no puedo, yo no sé. Entonces ya no haces nada, pero es que no es verdad. Sí, sociedad democrática quiere decir que tenemos voz y voto, que podemos decir qué es lo que queremos y qué es lo que no. Y esto me parece muy importante recordarlo, ¿no? Porque estamos en un momento que estamos todos en la cultura del conformismo, ¿no? Que la gente nos conformamos. Uy, bueno, esto me parece mal, pero bueno, venga, ¿no? Nadie pone reclamaciones en ningún lado, nadie, no sé. Entonces, bueno, pues es recuperar un poco el poder que tenemos como ciudadanos también. De todas formas, tú preguntabas por el porvenir, por la juventud, por la generación Z. ¿Qué porvenir tiene cuando están? Yo preguntaba cómo serán ellos capaces de presentar resistencia cuando el estar atrapados sea mucho más de lo que... No tienen futuro.
Yo te digo unas palabras que dijo alguien de que los jóvenes no tienen control, están siempre de mal humor, están siempre aislados, han perdido el respeto por los mayores, no saben lo que es su educación y carecen de moral. No hay futuro con la juventud. No estoy de acuerdo. Lo dijo, claro, lo dijo Aristóteles en el 280 a.C. Entonces yo creo que hemos... Qué bueno eres. Perdonar mi intromisión, había una pregunta. Eres genial. Pedro Rocamora, perdona, Pedro. Sí. Bueno, se les pasa porque dejan de ser jóvenes y entonces ya sí hay futuro. Perdón. Sí, darte la enhorabuena de todo corazón. Gracias, Pedro. Tienes una brillantez extraordinaria y bienvenida al club del pensamiento crítico, que es un club de malditos y de excluidos, y de incomprendidos. Bueno, son opiniones. La esencia del poder es lograr el sometimiento y por eso utiliza unos mecanismos de control de pensamiento y de manipulación que tú has estudiado muy bien. Decía Erich Fromm, en El miedo a la libertad, nos hemos transformado en autómatas que vivimos con la ilusión de ser seres dotados de libre albedrío. Uno de los elementos que se utilizan y que yo he estudiado algo en mis trabajos es la sugestión. Y frente a la sugestión, el antídoto es la verificación. Y desde luego, tener un pensamiento crítico, Y al final, todo lo que tú has dicho aquí llega, en expresión moderna, estamos en el templo de la Ilustración, llega a Kant, el sapere aude, atrévete a pensar, no tener miedo a tener un pensamiento propio, crítico, reflexivo y personal. Es decir, Unamuno decía, a mí lo que me gusta es desafinar en el coro para que los que me oyen digan, ahí está Miguelito. Pues en eso estamos. Sí, en muchas desafinar gracias. en el coro. Muchas gracias, Pedro. Bienvenida. Muchas gracias. Pedro es un gran amigo de mi padre, Luis de Rivera, que no ha podido venir hoy y yo le estoy echando de menos. Sí, sí. Bueno, sí, una de las últimas frases del libro dice, la resignación es el pan de los esclavos. Y esto es así, ¿no? Cuando tú te resignas ya eres esclavo. La cosa es, pues bueno, pues seguir, no resignarte nunca y seguir siempre pensando. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Yo también soy amiga de tu padre y eres digna hija de tu padre, efectivamente. Has hecho una conferencia pues muy interesante, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que acaba de decir el señor que ha incidido en la necesidad del pensamiento crítico, yo creo que otra necesidad que tenemos todos para luchar contra esta manipulación de esa supuesta, yo siempre digo la supuesta inteligencia artificial, porque evidentemente no es ninguna inteligencia, y es darnos cuenta del poder que tienen las palabras, y esa es otra forma de manipulación, porque no solo la supuesta inteligencia artificial es una manipulación, todo hoy en día es una manipulación, todo, hasta los carteles que ponen en las exposiciones, en los museos de arte o de historia o de lo que sea, hasta el rótulo que se pone ya implica muchas veces una manipulación. Yo he estudiado neuroquímica y me preocupa mucho la estructura cerebral que se provoca precisamente por todos estos estímulos que constantemente nos están dando y sin que nos demos cuenta nos formatean el cerebro a todos. Entonces, claro, el pensamiento crítico es muy interesante y generalmente lo tienen personas ya de una edad que han sido más refractarias a la manipulación global que hoy en día se nos impone. Porque claro, las personas más jóvenes, pues claro, son mucho más vulnerables. Por eso los jóvenes pues están en tasas de suicidio muy altas, depresiones y demás. ¿Por qué? Pues porque viven una disonancia cognitiva y una cosa es lo que les dice su inteligencia y otra cosa es
lo que constantemente les están machacando desde todos los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, y a veces incluso con la misma frase, ¿eh? Recordar. Entonces, yo creo que otra de las grandes creencias que tenemos que asumir es que lo que tenemos que hacer es luchar contra la comodidad, porque esa es otro gran peligro, ¿eh? Pagar con tarjeta es muy cómodo y hay gente que hasta paga con el móvil. Utilizar el ChatGPT para hacer un trabajo en el instituto o en el colegio, pues es muy cómodo. Pero evidentemente, aparte de que, como tú bien decías, nos quitan los datos, nos manipulan. Entonces, luchar contra la comodidad, luchar contra los QRs, contra las apps. Yo me he negado a tener ninguna app en ningún sitio. Y todo eso gira en torno a la inteligencia artificial. Sí. Entonces, luchar contra la comodidad, por favor, porque eso es libertad. Es muy bonito eso que dices. Hay un capítulo del libro que es mi capítulo favorito. Para mí, por ese capítulo ya hubiera escrito el libro, que se titula Tu libertad te la tienes que ganar. Entonces ese capítulo explica que nos creemos que somos libres por defecto, que ya yo nazco y soy libre. No, la libertad es algo que se gana, que se conquista con esfuerzo. Tú tienes que tener la información para poder decidir. Decía Santo Tomás de Aquino que libertad es la capacidad de la voluntad que te dirige a aquello que consideras bueno. Entonces, para tú decidir qué es lo que consideras bueno, tienes que pensar, tienes que valorar, tienes que conocer la información. Entonces, esta libertad es la que tienen que conquistar todos esos jóvenes que tú estás diciendo, pero yo creo que ellos son conscientes y que el pensamiento crítico, yo quiero pensar que es algo inherente al ser humano. Puede estar más dormido, menos dormido, pero es algo que cuando un adolescente tiene pensamiento crítico que le sale por defecto. Un padre le dice, hija mía, no te pongas esa falda, y ya le sale pensamiento crítico. Claro, tú me estás diciendo eso porque eres un carca. El pensamiento crítico está ahí, porque es algo inherente. Que nos lo quieran silenciar, bueno. Y una cosa, aparte de la comodidad, hay un capítulo que se llama ChatGPT o la pereza, porque yo hice un experimento lo cuento en el libro, es el silencio. O sea, pensar requiere de silencio, requiere de introspección en soledad, requiere de ese tiempo en el que yo pienso lo que sea. Quién soy, a dónde voy, lo que me parece lo que ha dicho fulano. Entonces, eso hace falta silencio. Entonces, si nos fijamos, esos tiempos de silencio, de pensar en silencio, están desapareciendo, porque está todo el rato, cuando tienes el móvil siempre cerca, ¿no? Las notificaciones, los mensajes, el WhatsApp, lo estás mirando a ver si tienes uno nuevo, un email, un no sé qué. Entonces, esos tiempos de silencio es lo que ahora son tan valiosos, tan preciosos, y que hay que luchar por ellos. A veces los pide el cuerpo, ¿no? A veces, digo que hasta los jóvenes, lo que decía antes, hay muchos que se desinstalan las apps y se desinstalan la Instagram y no sé qué, porque dicen, es que necesito silencio. Entonces, bueno, yo creo que espero que, como decía, como esas hierbitas que salen en el asfalto, ¿no? Que al final la naturaleza humana salga a luchar lo que necesita, porque no necesitamos solamente comer comida y dormir y beber agua, también necesitamos alimento para nuestro desarrollo cognitivo y nuestro desarrollo como personas y ejercer nuestra libertad. Entonces yo creo que eso, bueno, pues está ahí y es el reto que les ha tocado en esta época. Pero lo de las estructuras cerebrales que decías al principio es muy interesante. Hay un estudio que en el libro lo cuento, que se investigó, o sea, se midió con técnicas de neuroimagen el cerebro había dos grupos, los que no, eran chavales adolescentes, los que no apenas usaban el móvil o lo usaban, yo qué sé, 1 hora a la semana, y los que lo usaban todos los días bastantes horas. Entonces se vio, a lo largo de un periodo largo de tiempo, se vio que las estructuras cerebrales de los que lo usaban habían cambiado. O sea, tenían menos desarrolladas todas las partes de la toma de decisiones, postergar el autocontrol, ¿no? Esto el bien arduo, ¿no? ¿Sabéis esto del bien arduo? Que es cuando yo trabajo para algo porque voy a trabajar para conseguir aquello que está allí, ¿no? Esto es algo que hay que cultivar y que hay que entrenar. Porque el placer inmediato, ¿no? Que es el placer inmediato de pum, plas, veo un vídeo, placer inmediato. Descarga de dopamina en el cerebro, ¿no? Inmediata.
Pero esto no es la verdadera satisfacción. La verdadera satisfacción es un objetivo que tú trabajas, te esfuerzas para conseguirlo y al final lo consigues. Bueno, pues ahí estamos en este tiempo tan emocionante, ¿no? De reconquistar nuestra libertad. Hola. Una más, por favor, una más. Todo el tema de la inteligencia artificial me parece fascinante. Sí. Pero a la pregunta que tú haces en el principio de tu conferencia, la respuesta es no. No estoy dispuesto a que mi vida dependa de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que me da la sensación que, como tú hablas de economía, de todo el rato que son temas económicos, esto es una batalla perdida. Cada día hay más inteligencia artificial en toda nuestra vida. El problema que yo tengo es que me va a costar aceptar que tomen decisiones aparatos, máquinas, inteligencia artificial sin validarla, un ser humano. Y eso cada día, actualmente, en pequeñas medidas, es muy frecuente. Sí. Pero de aquí a unos años me da la sensación que grandes proyectos o pequeños diagnósticos van a estar generados solamente por inteligencia artificial. Con lo cual, primero gana dinero quien sea. Y en segundo lugar, y quizás más importante, se eluden responsabilidades, se diluyen. Con lo cual yo quedo completamente abandonado a mi vida. Sí. Espero que esto cambie, pero no lo va a hacer. Los jóvenes cada día se informan más con TikTok en vez de informarse por medios contrastados. Entonces creo que, sin llegar al pensamiento crítico, sí que me encuentro en una isla abandonada, que yo creo que tú, supongo que tienes una visión más ampliada que la mía, ves que esto es inevitable. O sea, va a venir el que te diagnostique una máquina sin validez, porque es más barato una máquina que un médico, que un avión vuele sin piloto de la compañía, cosa que me preocupa, no compartir mi vida con el piloto, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esto va a parar? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, el otro día estaba en una reunión, era una clase sobre periodismo de viajes, entonces decían que la inteligencia artificial iba a acabar haciendo todos los reportajes de viajes que se hacen, ¿no? Y lo que yo planteaba es que, bueno, que lo que puede pasar es que toda la morralla sobre viajes la haga la inteligencia artificial, porque es morralla al fin y al cabo y porque, bueno, son pastiches de cosas que ya hay escritas, y que se convierta en un bien de lujo, ¿no? El que hace un verdadero periodista que ha viajado y que te describe tal ciudad porque ha estado en ella y ha hablado con sus habitantes y ha dormido en la cama de tal hotel. Entonces, al final, las cosas hechas por humanos van a ser un bien de lujo. Pues eso es una cosa que puede pasar. Y luego lo que decías por ejemplo, lo del avión es muy curioso, porque sabéis que los aviones, cuando aterrizan, utilizan un sistema de inteligencia artificial que calcula al milímetro la distancia del suelo, tienen unos sensores, el suelo está, yo qué sé, a 200 milímetros, entonces vamos, la velocidad y tal, y lo calcula perfectamente para que no demos un golpetazo al aterrizar, al tocar tierra, ¿no? Entonces, eso lo hace un sistema de inteligencia artificial, pero claro, queremos que esté el piloto a la vez agarrando el volante por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se llama man in the loop, lo han llamado en inglés, ¿no? Como que el hombre esté siempre en el human in the loop, el hombre esté siempre ahí supervisando, en teoría se va así. Bueno, luego ya depende de la medida de la estupidez humana, porque esa es como la otra cara de la moneda de la inteligencia artificial, la estupidez humana, ¿no? A ver qué tan estúpidos somos para delegar cosas en la inteligencia artificial o no. Es que es eso, ¿no? Y también cada uno que elige para sí mismo, porque se podrá elegir, ¿no? ¿O tú crees que no se podrá elegir? ¿Tú crees que sí? Yo creo que no, prefiero tener esperanza. Así, ¿eh? Eso está muy bien la observación que has dicho. Hay un capítulo del libro que se llama ¿Quién paga los platos rotos? Y entonces en ese capítulo lo que cuenta es esto precisamente, es que, por ejemplo, los accidentes de coches autónomos, los Teslas, que se han estrellado y han matado gente por ahí de vez en cuando,
la responsabilidad, ¿sabéis? En los juicios, ¿de quién ha sido siempre? Del conductor. Siempre le han culpado al conductor. O sea, Tesla nunca ha corrido con el cargo de, a pesar de que había indicios de que fuera un sistema defectuoso, su sistema defectuoso de frenado, su sistema defectuoso de visión artificial, da igual. Tesla nunca ha pagado. Y además es que estas compañías, como son tan ricas y tan poderosas, les da lo mismo. Entonces, bueno, ahí están las leyes y ahí depende que nosotros pidamos que se hagan leyes más, ¿no? Europa está en ello, en legislar las responsabilidades. Estamos en ello, a ver qué pasa. A ver, hablamos dentro de 5 años, a ver qué ha pasado. Vale. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. No me queda... Sí, por favor, porque es muy gratificante. No me queda sino recordarles que el próximo viernes 23 estará aquí una grabación del podcast del programa La Escóbula de la Brújula, y al que espero que, si desean asistir, hayan pedido su invitación, porque el aforo está completo y no sé cómo vamos a meter tantas personas como se han apuntado. El día 26, lunes, el profesor Ignacio del Pozo nos contará por qué Australia tiene nombre español. Muy interesante. Bueno, no les voy a leer todo el calendario de actividades, solo les llamo la atención para el 17 de febrero, y ustedes dirán, eso es muy largo me lo fiáis. El 17 de febrero alguien nos va a contar el secreto de la calma mental. Muy buena esa conferencia. No sé si conoces a Luis de Rivera, Laura, y promete ser tan interesante como la tuya. Señores, muchas gracias. Solamente Concha le va a hacer entrega a Laura de un reconocimiento. Un diplomita de que has estado aquí. Muchísimas gracias. Que ha estado muy bien. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.